Buenas, nuestro grupo de proyecto de la asignatura de electrónica análoga a cargo de la docente Caterina Cabana está conformado por José Miranda, Javier Patiño y Elkin de la Cruz. A continuación mostraremos nuestra fuente de voltaje variable DPM. Buenas, a continuación mostraremos nuestro proyecto de aula que lleva por nombre Fuente de Voltaje Variable DPM de 0 a 26 voltios. Bueno, comenzamos. Primeramente, tenemos una fuente de corriente alterna, que sería la parte domiciliaria, el voltaje que sale a nivel domiciliario, es decir, 120 voltios a 60 Hz, que es la frecuencia. Posteriormente entra un transformador que básicamente lo que nos va a hacer es reducir el voltaje hasta tener 18 voltios de corriente alterna. Estos 18 voltios llegan a nuestro puente rectificador de diodos de referencia 1N4007. Básicamente en este proceso, ¿qué pasa? Pues esos 18 voltios de corriente alterna van a ser transformados a corriente directa a través de nuestro puente rectificador de diodos. A la salida de esto tenemos dos capacitores, uno de 2200 microfaradios y otro de 0.1 microfaradios. Nuestros capacitores van a tener un voltaje de 50 voltios, esto con la finalidad de soportar y que no se quemen. ¿Por qué? Pues básicamente porque el voltaje que sale de nuestro puente rectificador de diodos varía entre los 27, los 26 voltios. Entonces, para que nuestros elementos no se dañen y no se quemen, pues le ponemos un voltaje mayor, es decir, que soporte un voltaje máximo mayor al que nos va a dar nuestro puente rectificador de diodos a la salida. Posterior a esto tenemos un resistor de 2.2 kilo ohm en serie con un LED. Esta parte, pues para nosotros es nuestro plus, una parte de nuestro plus, que básicamente, ¿cuál es su función? Su función es mostrarnos que en ese momento está funcionando tanto el puente rectificador como los capacitores. En el momento en que nuestro LED encienda, quiere decir que el sistema está funcionando de manera correcta. Después de esto llegamos a nuestra parte de regulación con el LM317, que varía, pues regula el voltaje desde 1.25 hasta los 40 voltios, teniendo como corriente 1.5 amperios. Básicamente en este punto lo que nos va a hacer es regular nuestro voltaje y tratar de que la salida pues sea constante. Tenemos dos resistores, una móvil o potenciómetro y una resistencia pues digamos normal, es decir, de 240 ohmios. Por la parte del potenciómetro, que también podemos decir que es una resistencia variable, va desde los valores mínimos hasta máximos, desde 0% hasta 100%, variando el voltaje de salida. Después de este pedazo tenemos un capacitor de 100 microfaradios que básicamente lo que nos va a hacer es filtrar para tener una salida constante. Es decir, que no varíe, sino una salida que tenga unos valores fijos. Por este lado vemos un instrumento de medición como lo es el multímetro, que básicamente lo que nos va a hacer es medir cuál es el voltaje de salida que va a ser variado con nuestro potenciómetro. Posterior a esto tenemos otra parte de nuestro plus, que es un regulador LM7805, que básicamente lo que nos hace es arrojarnos 5 voltios de corriente directa, que con esto vamos a alimentar nuestro display. ¿Qué hace nuestro display? Marcarnos básicamente el mismo voltaje de salida, pero no recurriendo a un instrumento de medición, sino teniéndolo ahí. Es decir, no tenemos que recurrir a cosas externas para poder saber cómo se maneja nuestro sistema a nivel de voltaje. Este voltaje también pues, marca la regulación que se hace con el potenciómetro.
Al hacer la simulación, vemos que nuestro LED se activa, que todo está funcionando en orden y que la salida, al tener el 0%, es de 1.26 voltios. A medida que vamos aumentando nuestro potenciómetro, es decir, que lo llevamos hasta el 100%, nos da una salida o un voltaje de salida de 27.65 voltios, lo que nos quiere decir que nuestro sistema está funcionando de manera correcta. Cabe destacar que nuestra fuente de voltaje variable está dividida en varias partes. Una parte de rectificación, que es la parte de los diodos, del puente rectificador de diodos. Tenemos una parte de filtro, que es la parte de los condensadores o capacitores a 50 voltios. Tenemos una parte de regulación, que es donde aparece nuestro LM317, y una parte de salida, que es lo que nos va a arrojar nuestra fuente, eh, nuestra fuente de regulación de voltaje variable. Básicamente, esta fuente de voltaje tiene distintas aplicaciones en el campo de la ingeniería y en el campo de la electrónica para alimentar distintos circuitos electrónicos en cualquier campo. Básicamente, este es nuestro proyecto, nuestro plus, y lo que hace nuestro proyecto en la parte de nuestra asignatura de electrónica análoga. Muchas gracias.